lágrimas, ellas lavan los ojos y el corazón. Lágrimas, oh lágrimas, aclaran el pensamiento y limpian la mente. Lágrimas. Mi vida es como una hermosa flor, estrujada y aplastada hasta el final, pero de ella sale el perfume, como la dulzura brota del dolor. Oh lágrimas, ellas lavan los ojos y el corazón. Lágrimas, oh lágrimas, aclaran el pensamiento y limpian la mente. Lágrimas. Únicamente de una muerte así, la vida otra vez podrá nacer, y solamente de un profundo dolor podrá florecer lo bueno que hay en ti. Necesarias, pero un día ya no lo serán, pues mi Señor, Él dará consuelo a todos los que lloran, sé que lo hará. Oh lágrimas, a veces son necesarias, pero un día ya no lo serán, pues mi Señor, Él dará consuelo a todos los que lloran, sé que lo hará. Sé que lo hará. No pongáis los ojos en nadie más que en Él. No pongáis los ojos en nadie más que en Él. No pongáis los ojos en nadie más. No pongáis los ojos en nadie más. No pongáis los ojos en nadie más que en Él. Porque solo Él nos puede sostener, porque solo Él nos puede sostener. No adoréis a nadie más, no escuchéis a nadie más, no pongáis los ojos en nadie más que en Él. No adoréis a nadie más, no escuchéis a nadie más, no
pongáis los ojos en nadie más que en Él. Nuestro tema de hoy es un tema maravilloso. Yo he sido tan ministrado por este tema. Cambie su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Cambie su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Y leemos en Romanos el capítulo 12. Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Y el versículo 2. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar, para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Veamos un primer punto con este tema. La mente, un campo de batalla. La mente, un campo de batalla. La mente del hombre es el órgano con el cual piensa. Por medio de la mente podemos conocer, pensar, imaginar, recordar y entender. A ella, a la mente, pertenecen el poder intelectual, la memoria, el raciocinio, la sabiduría y la inteligencia del hombre. Se podría decir que la mente es el corazón del alma. La mente ocupa un lugar predominante en la vida del hombre, porque es la que principalmente dirige su conducta. Pero al creyente, el Señor le da un corazón nuevo que no peca, y allí en ese corazón nuevo y ese espíritu nuevo que pone el Señor, habita el Espíritu Santo, y allí están expresados los pensamientos de Dios, la voluntad de Dios. Y por supuesto, hay una gran diferencia entre la conducta que se origina en la mente del hombre, en el corazón del alma, y los pensamientos salidos del espíritu, de ese corazón nuevo y ese espíritu. Hay una gran diferencia, porque esos pensamientos son expresados por el Espíritu Santo. Así que debe ser el espíritu el que afecte la mente y no la mente al espíritu. Una segunda cosa, la mente antes de la regeneración, antes de nacer de nuevo. En la Biblia se indica que la mente del hombre es un campo de batalla, lo cual es único. En ella, Satanás y los espíritus luchan contra la verdad y contra el hombre. Hablo de los espíritus inmundos, de los demonios. Podemos decir que la voluntad es una fortaleza que los espíritus intentan atacar e intentan capturar. La mente es el campo de batalla donde se lleva a cabo, y allí es la fortaleza y es atacada, y cuando el hombre lo permite creyente es tomada. El apóstol Pablo lo dijo, 2 Corintios 10, de 3 a 5. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas ante Dios para derribar fortalezas. Al derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios,
y al llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y en 2 Corintios 4:4 dice: el Dios de este siglo cegó las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca la iluminación del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este versículo concuerda con los que citamos anteriormente, porque muestra la forma en que Satanás domina la mente del hombre no creyente, y lo ciega. Quizás alguna persona se considere muy inteligente, capaz de usar diversos argumentos para oponerse al Evangelio. Otros tal vez no crean porque no han entendido el Evangelio. Pero lo que realmente sucede en ambos casos es que las mentes de los hombres han sido vedadas y vendadas por Satanás. Una primera cosa acerca de este tema de la mente del no creyente: cuando la mente es vencida por Satanás, se endurece. En 2 Corintios 3, versículo 14 dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Un segundo punto de la mente del no creyente: cuando se dedica a los deseos de la carne, son hijos de ira. Efesios 2:3 lo dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Note dónde vivíamos antes los creyentes, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Son enemigos en sus mentes. Una tercera cosa: cuando la mente es enemiga, es muy difícil que el Señor pueda resplandecer. Colosenses 1:21 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora nos ha reconciliado. Y un cuarto punto: cuando la mente vive en la carne, en enemistad contra Dios. Romanos 8:7: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Así que antes de ser regenerados, antes de nacer de nuevo, nuestros pensamientos nos impiden conocer a Dios, debido a que el hombre es enemigo de Dios en su mente. Dios quiere que su mente sufra un cambio para poderle dar vida. Cuando el hombre no cree, su naturaleza está en tinieblas, mas cuando se salva, su mente cambia. Dios quiere que el hombre tenga un cambio mental para que reciba un corazón nuevo y para que sí pueda cambiar su vida. Un tercer punto: pues veamos la mente después de la regeneración, después de nacer de nuevo. Después de que el hombre se arrepiente, su mente es librada completamente de todas las obras de Satanás. No es librada. Quien sigue obrando Satanás en el creyente es mediante la mente de éste. El apóstol Pablo nos lo dijo: aunque el Señor coloca un corazón nuevo, un espíritu nuevo, para que allí surjan los pensamientos de Dios, sin embargo la mente no es librada totalmente. En 2 Corintios 11:3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, se corrompan vuestros pensamientos, apartándose de alguna manera de la sencillez y pureza para con Cristo. El apóstol sabía que el Dios de este siglo había cegado las mentes de los incrédulos, y que de la misma manera engaña la mente de aquellos que han creído. Él sabía que aunque ellos ya habían sido salvos,
sus mentes todavía no habían sido renovadas y por lo tanto la mente seguía siendo el campo de batalla más estratégico. La mente recibe más ataques de parte de la autoridad de las tinieblas que ningún otro órgano del hombre. Debemos saber que los espíritus malignos de Satanás prestan especial atención a nuestra mente y es allí donde siempre nos atacan. La serpiente, ya lo sabemos, con su astucia engañó a Eva. Satanás no atacó primero el corazón de Eva, sino su mente. Ellos saben que nuestra mente es el punto más débil. Usted tiene que saber que nuestra mente es el punto más débil. Es lo que más tenemos que cuidar. Una cuarta cosa, una mente bajo el ataque de espíritus inmundos. Si examinamos la experiencia intelectual de los creyentes, veremos que sus mentes no son estrechas, sino que también padecen otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, la mente es afectada por los pensamientos e imaginaciones incontroladas. Usted lo sabe. Imágenes impuras, recuerdos caóticos y delirantes, pérdidas repentinas de la memoria, prejuicios infundados, falta de concentración, pensamientos estáticos o retardados, como si la mente estuviera encadenada, y a veces fanatismo desaforado. El creyente siente que no tiene la fuerza para controlar su mente ni para dirigirla según su voluntad. Si el creyente se da cuenta de que su mente es afectada como lo describimos, solo necesita examinar unas cuantas cosas para saber de dónde proviene todo esto. ¿Quién controla su mente? ¿La controla el mismo creyente? Si es así, ¿por qué no logra controlarla en un momento dado? ¿La controla Dios? Según la Biblia, Dios no controla la mente del hombre. La mente recibe un cúmulo de información y además contiene la memoria. La memoria es una función del cerebro y a la vez un fenómeno de la mente que permite lograr al organismo codificar, almacenar y recuperar la información del pasado. La memoria permite retener experiencias pasadas y según el alcance temporal podemos clasificar la memoria en memoria a corto plazo, memoria a mediano plazo y memoria a largo plazo. El cerebro de un individuo adulto contiene unas 100.000 millones de neuronas y unos 100 billones de interconexiones entre estas. Aunque la ciencia, nadie sabe en la ciencia qué capacidad realmente tiene la memoria, puesto que no se tiene de ningún medio fiable para poder calcularla. Medios científicos creen que tenemos la capacidad de almacenar en nuestra mente información equivalente a la de 10 billones de páginas de una enciclopedia. Y mucha de esta información contienen toda esta información. Imagínense toda la información que tiene nuestra memoria a corto, a mediano y a largo plazo. Pero tanta esta información contiene heridas, malas enseñanzas, dolores profundos, una formación equivocada. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos controlar nuestra mente con toda esa información que tenemos? Además, algo que a mí siempre me impactó es que escuché alguna vez que el 50% de nuestra personalidad la adquirimos entre los 0 y los 4 años, desde el vientre de nuestra madre. El trato de nuestra madre
ahí con nosotros siendo unos fetos, estando en su vientre. Y el 80% entre los 0 y los 8 años. A los 8 años ya tenemos el 80% de nuestra personalidad. Y la Biblia dice que todos los hombres sobre la tierra estamos destituidos de la gloria de Dios. Adquirimos toda la información y memoria de esta como hombres caídos. Entonces nos debemos preguntar, con tantas malas experiencias guardadas en nuestra memoria y que formaron nuestra personalidad, ¿cómo es posible cambiar nuestra manera de pensar con nuestro propio esfuerzo si tenemos una mente caída y con tanta información que se nos escapa de las manos? Pues el diablo sabe que esto ocurre en todos los hombres y su intención es inyectar sus pensamientos en la mente del creyente o manipular esta mente caída, induciéndola a aceptarlos y aceptar los pensamientos de Satanás como propios. El diablo quiere que nuestra mente empeore y ella mantenga la dirección, sea la mente quien mantenga la dirección de la vida y no el Señor. Pero como creyentes debemos entender que Cristo vino para cambiar nuestra manera de pensar y así poder cambiar nuestra manera de vivir. Muchas veces el creyente quiere hacer a un lado ciertas cosas, pero una fuerza externa lo obliga a recordarlas y lo fuerza a seguir pensando en ella. Esto es una experiencia que todos tenemos. Esta es la obra de espíritus malignos. El apóstol Pablo nos dice que como creyente tendemos a hacer el bien, pero resultamos haciendo el mal. Esto debido a que queremos vivir un cristianismo mental. Queremos tratar con nuestros propios esfuerzos de cambiar nuestra conducta, tratando de dominar nuestra mente por nosotros mismos. Pero esto lo que hará será empeorar las cosas. Por eso es que ahora hay tantos predicadores motivadores, tratando de motivar nuestra mente. Y muchos miles los siguen. Fracasados estamos con esto, fracasados, porque nadie puede dominar la mente del hombre. Romanos 7:15 lo dice, mire, porque lo que hago, mire lo que dice el apóstol Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé bien que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El apóstol Pablo le pasaba, él estaba entendiendo cómo se trata esto de la mente, no se esforzaba por sí mismo. Pero ¿es posible cambiar todo esto? La Biblia dice que es posible tener, escuche bien, la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Veamos una quinta cosa. La razón por la cual los espíritus inmundos atacan. Tengo que enfatizar eso. La razón por la cual los espíritus inmundos atacan. Tenemos que darnos cuenta que nuestra mente es un caldo de cultivo para Satanás. ¿Por qué las mentes de los creyentes son atacadas por los espíritus malignos? Una respuesta es que los creyentes mismos pues dan la oportunidad a esos espíritus, también llamados demonios, y dan la oportunidad que ataquen sus mentes. Debemos tener presente que esto es posible, que las mentes de los creyentes sufran los ataques de los demonios,
Esto es confirmado, y usted lo sabe, por la experiencia de todos los creyentes. En todo aquello que el creyente da lugar a espíritus malignos, perderá el control sobre su voluntad y nuestra mente obedecerá a la voluntad de otro. Cuando los creyentes dan la oportunidad en sus mentes a los espíritus malignos, pierden su soberanía para gobernar su propia mente. Esta es una experiencia de todos. ¿Dónde están estos ataques de Satanás? ¿Dónde se producen? Vamos a ver algunos puntos acerca de esto. Pues ya sabemos, un punto A, en una mente no renovada, aunque seamos creyentes, si nuestra mente no se renueva, es caldo de cultivo para Satanás. Los espíritus malignos siempre actúan, escuchen, en la carne. Si la mente no ha sido renovada, aunque la persona sea regenerada en su espíritu, los espíritus tienen la oportunidad de operar. Aunque la mente de muchos creyentes se volvió al Señor cuando se arrepintieron la primera vez, eso no significa que sus ojos, los cuales habían sido cegados por Satanás, eso no significa que fueron totalmente iluminados. Quizás muchas áreas de su vida todavía permanezcan veladas, permanezcan en oscuridad. Un punto B en esto de por qué atacan los espíritus: los pensamientos impropios. Permitir la lascivia, la lujuria, las inmoralidades, las peleas. Leamos en Romanos, lea usted por favor en Romanos capítulo 1, 28 al 31, lo que le puede pasar a un creyente con todos estos pensamientos impuros. Todos los pecados proporcionan oportunidad a los espíritus malignos. Si el creyente, si usted y yo tomamos especial atención con su mente y todo lo que su memoria ha guardado de esa forma corrupta, eso significa que nos daremos cuenta que hemos cedido muchas veces nuestra mente a los espíritus malignos, porque todos los pecados provienen de esa concupiscencia que tenemos y de la cual se aprovecha el diablo. Una tercera cosa, a través de lo cual los espíritus inmundos pueden atacar a los cristianos: entender mal la verdad de Dios. Entender mal la verdad de Dios. Y esto sí que abunda en la iglesia. Desafortunadamente el creyente rara vez se percata de que cuando acepta una mentira de los espíritus inmundos está cediéndoles terrenos. Si no nos damos cuenta de lo que ellos hacen, entonces no podremos salir adelante y estaremos enseñando mentiras. Eso pulula. Usted sabe qué es lo que pulula ahora en internet: las predicaciones contra la palabra. Los hombres están enseñando y todo el mundo aceptando enseñanzas tremendas. Una cuarta cosa, punto D, por lo cual los espíritus inmundos atacan: aceptar sugerencias. Los espíritus malignos frecuentemente inyectan sus pensamientos en la mente de los creyentes. Especialmente les encanta predecirle al creyente lo que va a pasar en el futuro. Les hablan al creyente de su porvenir y de lo que encontrará en el futuro. Y eso con frecuencia pues siempre son, cuando las inyecta Satanás, pues son profecías falsas. Y el creyente, en vez de probarlas, simplemente las acepta. ¿Y eso en qué termina una profecía falsa? Destruyendo la vida del creyente. Hay profecía verdadera que proviene del Señor, pero la Biblia nos da la doctrina de cómo probarla, de cómo saberla. No es por la fama del que predica ni el que da profecía que debemos de aceptar, porque puede venir de su mente y es destructiva. Así que aceptar sugerencias del diablo puede clavar al creyente a esperar algo que Dios nunca ha hablado. Bien, un punto E acerca del ataque, por qué
los espíritus pueden atacarnos. Una mente vacía, una mente vacía. Dios creó al hombre con una mente para que la usara. Desde el principio Dios quería que el hombre escuchara la palabra y la entendiera. Mateo 13:23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El Señor deseaba que el hombre usara su mente para recibir sus palabras a fin de ganar su amor, su voluntad, su espíritu, a fin de encontrar eso que el Señor ofreció en la cruz del Calvario. Por lo tanto, una mente activa es una barrera para la obra de los espíritus malignos. Por eso la principal meta de los espíritus malignos es hacer que la mente del creyente esté vacía, es decir, que no tenga nada en ella, o que piense por sí mismo, o se base en la conducta como el medio para agradar al Señor. Los espíritus malignos hacen todo esto, ya sea mediante engaños o por la fuerza, hacen que la mente del creyente quede en blanco. Pero hay algo peor, un punto F, una mente pasiva. Pasiva. En términos generales, no hay mucha diferencia entre una mente vacía o en blanco y una mente pasiva. Pero siendo bien realistas, bien claro, una mente vacía es una mente que no se usa, mientras que una mente pasiva espera que vengan fuerzas externas para usarla. La pasividad es un estado peor que el vacío. Ser pasivo es dejar de actuar para que fuerzas externas lo muevan a uno. Es lo que a veces llamamos el cristianismo prestado, o fuerzas externas influyendo sobre la mente. Una fuerza pasiva deja de pensar por sí misma y permite que fuerzas externas piensen por ella. Ser pasivo es llegar a ser como un autómata o una máquina. Otro punto, un punto G, ¿qué puede utilizar Satanás para atacar nuestra mente? Las imágenes. Los espíritus malignos no solo inyectan pensamientos en la mente de los creyentes, sino que también pueden proyectar imágenes. Algunas de ellas son limpias y buenas y el creyente las disfruta, pero algunas son corruptas y pecaminosas y la conciencia del creyente las aborrece. Sean imágenes buenas o malas, aunque el creyente las disfrute o las aborrezca, él no puede impedir que se sigan proyectando en su mente. Las experiencias pasadas, las predicciones del futuro o muchas otras cosas persisten delante de sus ojos a pesar de la oposición de su voluntad. Así que no toda imagen que llega a nuestra mente, la mayoría no le pertenecen al Señor. Y otro, los sueños. Aquí que con eso la profecía y esto los sueños, tantos cristianos creen que proviene del Señor. Los sueños, como estamos hablando de la mente. Algunos sueños, por supuesto, son naturales, pero otros son sobrenaturales. Algunos pertenecen a Dios y otros al diablo. Si usted lee Marcos, está leyendo, se crea imágenes porque la Biblia fue escrita sobre imágenes. Entonces el Señor dice, un sembrador salió a sembrar, usted se le crean imágenes y está creando las imágenes de lo que está leyendo en el Señor. Son imágenes provistas por el Señor, pero muchísimas son producidas por la mente del hombre, que son naturales, pero muchísimas son sobrenaturales. Y si el cristiano se abrió su mente a los espíritus del maligno, probablemente muchos de sus sueños serán las imágenes que obtuvo durante el día por sus pecados, por no dejar que el Señor obrara sobre su mente, y muchas de estas imágenes las confunde y sueños los confunden con cosas del Señor, y al final son destructivas y los hacen profetas falsos,
profetas que viven creyendo que Dios les está hablando. Pudiéramos hablar muchísimo más de estos asuntos, pero solo los estamos enumerando para que usted los tenga en cuenta y pueda entender cómo va a ser libre. Ese es el punto que sigue. ¿Cómo ser libre? ¿Cómo ser libre? Cuando la mente del creyente ha caído en la condición descrita en lo que estábamos viendo anteriormente, pues debe buscar la manera de ser liberado. Cuando el creyente se da cuenta de que su mente se encuentra en alguna de las condiciones descritas, debe estar alerta. Tal vez haya lugar a los espíritus malignos y esté siendo atacado por ellos. De ser así, debe buscar la de ser liberado. La mayoría de los creyentes se preguntará por qué ellos no prestaban especial atención. Quizá oí la enseñanza y dice, ¿por qué? Usted dice, ¿por qué yo no le he prestado especial atención a mi mente? ¿Por qué no? No es extraño que el creyente no sepa en qué condición ha caído su mente. Parece que entiende mucho acerca de otras cosas, pero no sabe nada con respecto a su propia mente. Así que trabajemos. En esta enseñanza estoy trabajando algo de cómo ser libre, los puntos más importantes, pero usted vuelva a prestar atención sobre esto. Entonces veamos dentro de esto de ser libre un punto A, la renovación de nuestra mente. Si deseamos tener una mente renovada, debemos de ir a la cruz del Calvario, porque en la cruz del Calvario podemos experimentar la renovación. Ahí está la base fundamental de la renovación. Esto se explica, y usted lo puede ver claramente en Efesios el capítulo 4. El apóstol habla de las tinieblas de la mente del hombre carnal. Mire lo que dice del versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Mire la advertencia que nos hacen los creyentes, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Escuche lo que dice. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La manera como la Biblia nos enseña a despojarnos es a andar. Ya veremos más adelante qué significa eso para que nuestra mente pueda ser renovada. Estos versículos que acabamos de leer muestran que la renovación de la mente es realizada por la cruz. Los creyentes deben tener presente que la mente vieja es parte del hombre viejo, del cual Dios quiere que nos despojemos en el andar completamente. Un punto B en esto de ser libre, la libertad y la renovación. Y escuchen esto. Esto es lo que debemos de enfatizar. El único instrumento que existe para liberar y renovar nuestra mente se llama el Espíritu Santo. Es una persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Romanos 8 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están, póngale cuidado a esa palabra, están en Cristo Jesús. Y la otra palabra, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte,
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. En este texto que acabamos de leer, encontramos una primera palabra: andar, andar. Según Romanos 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo primero que debemos de saber es que para ser libre mentalmente y cambiar nuestra manera de vivir, esto solo es posible para aquellas personas que ya están en Cristo. En Cristo, dice los que están en Cristo. Pero no basta estar en Cristo. No basta haber nacido de nuevo. Haber nacido de nuevo es fundamental y es lo primero. Pero se necesita ahora la segunda palabra, andar. Y esto es posible porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. La segunda palabra que encontramos en el texto, librar, librar. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo segundo que debemos de saber es que solo el Espíritu Santo me libra del poder de la carne, del mundo y de Satanás, que ese poder que poseen sobre mi mente. No debemos buscar más. Solo hay una forma de ser libre y no tiene nada que ver con esfuerzos humanos ni personales. Es la persona del Espíritu Santo. La tercera cosa fundamental, la cruz. La cruz, según Romanos 8 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Lo tercero que debemos saber es que toda esta libertad es posible porque en la cruz del Calvario y la muerte de Cristo fue vencido el pecado, fue vencido Satanás, el hombre viejo, la corrupción, y la mente puede ser y es libre si aceptamos la obra de la cruz. Así que vamos a andar en el Espíritu Santo para que Él haga vivo lo que pertenece, lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Una cuarta cosa, el cambio de pensamiento, según Romanos 8:5, el texto que estamos leyendo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Otro punto fundamental, otro punto es que debemos saber que es muy claro lo que dice la Biblia. El andar en el Espíritu Santo implica un cambio de pensamiento. Dejamos de tener nuestros propios pensamientos. La Biblia lo llama a nuestros pensamientos, lo carnal. Y ahora, al permitir que el Espíritu Santo fluya, obtenemos los pensamientos del Espíritu Santo. Es decir, cristianismo es un completo lavado de cerebro. Otro piensa por mí y ese otro se llama el Espíritu Santo. Vamos a ver entonces un quinto punto, la solución práctica. La solución práctica de esto está en una palabra clave, ocuparnos, ocuparnos. ¿Qué es ocuparnos? Pasar todo el tiempo ahí, todo el tiempo. En el texto dice Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La palabra, como les digo, ocuparse implica permanecer todo el tiempo, 24 horas, en los pensamientos del Espíritu para que haya vida y paz. Entonces, primero, si permanezco en la vida de mi mente, las 24 horas, pues la mente dominará la carne, estoy hablando a creyentes, y será la caldo de cultivo en el creyente para que los demonios puedan actuar.
Una segunda cosa, si permanezco en la carne, pero le doy cierto campo al Espíritu Santo, como ejemplo devocionales, o cultos, o ciertas actividades cristianas, Satanás nos hará confundir y creemos que lo que provee de Dios es todo lo que hay en nuestra mente. Y así mezclaremos y la vida del creyente será muy difícil, una mezcla terrible. Lo tercero, si permanezco en cambio en la vida del Espíritu Santo, entonces la mente, escuchen, será sujeta al Señor y tendremos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, entonces la carne será detenida, la mente será transformada. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y el versículo 13 es muy claro para que usted entienda esa enseñanza. La única manera de ser libres por la obra del Espíritu Santo y los pensamientos del Espíritu Santo. El versículo 13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es el Espíritu Santo. Bien, terminemos nuestra enseñanza diciendo cómo hacerlo. Un punto séptimo, cómo hacerlo, cómo la parte práctica, cómo vivirlo, cómo hacerlo. Pues en primer punto a algunos no les gusta el término, pero el término es bíblico. Léalo en 1 Juan 1:1. La contemplación. La contemplación. Contemplar significa Dios ora en mí. ¿Qué es mejor? ¿Que usted le ore a Dios o que Dios ore en mí? Orar significa hablar. ¿Qué es mejor? ¿Que Dios hable o yo vivir hablando y hablando todo el tiempo? Eso significa contemplación. Dios ora en mí. Dios ora en mí. Mire este texto de contemplación tan maravilloso. Segunda de Corintios 3, 17 y 18. Debe ser un arma, una bandera para nosotros este versículo. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor, y vámonos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria, y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Somos un espejo. No somos inertes, no podemos hacer nada por nosotros mismos, solo colocarnos frente a la gloria del Señor y el Espíritu Santo empieza a transformarnos. Eso es contemplación. Él habla en mí, Él obra en mí, Él obra en mí. Entendamos quiénes somos. Vuelvo a repetir, somos un espejo. Si nos colocamos y permanecemos todo el tiempo en Él, no importa la actividad que estemos haciendo, el Espíritu Santo nos va a ir transformando poco a poco hasta la misma imagen de Cristo. Así que es fundamental la vida de oración contemplativa en el creyente, que no es otra cosa que aprender a escuchar al Señor, no tanta habladuría, no tantos rezos, aprender a escuchar al Señor, que el Padre nos haga conocer lo fundamental del cristianismo, su voluntad. Ahí está la libertad de la mente. Juan 14:10 nos dice que Jesús era el contemplativo por excelencia. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Se dan cuenta? Es escuchar la voz del Señor, el permanecer en Él. Al optar por escuchar su voz, entonces sus pensamientos serán nuestros pensamientos y todo será hecho conforme a su voluntad. Mire, en la vida contemplativa, incluso el creyente tiene que orar todo el tiempo a eso. Colosenses 1:9. Mire, la base fundamental del cristianismo es conocer que sus pensamientos me llenen. Dice el versículo 9, por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, llenos del conocimiento de su voluntad.
Y si yo soy lleno de los pensamientos de la voluntad del Señor, viene el versículo 10, para que andéis como digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Sí notan la importancia de la oración contemplativa? Es la única manera de recibir la revelación del Señor y andar como digno del Señor, agradándole en todo y siendo gobernada nuestra mente por el Señor. Pero junto a la oración contemplativa está este punto B, pues la palabra del Señor, juntas van unidas. Y tanto la oración como la palabra gobernadas por el Espíritu Santo. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra del Señor es fundamental en este proceso de liberar nuestras mentes y cambiar nuestra manera de vivir. Pero esta acción a través de la palabra también es una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando yo me lleno de la palabra del Señor, Él va a gobernar mi mente, desplaza mis pensamientos y empieza a dominar la mente con la palabra, nos la enseña y nos la recuerda. ¿No lo dice Juan 14:26? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entendamos esto, la libertad mental es obra única del Espíritu Santo y solo de Él. El Señor no nos está pidiendo que colaboremos, no nos pide que dependamos de Él y Él hará. Cuando usted escuche predicaciones o escucha cualquier predicación diciendo usted tiene que dejar tal y tal cosa en su mente, no piense tal cosa, es una enseñanza diabólica del diablo. Usted tiene que dejarse gobernar por los pensamientos. Vea la imagen que está ahí. Contemplación más palabra del Señor, liberación de la mente por la obra del Espíritu Santo. No basta la contemplación, no basta la palabra del Señor. Tenemos que entender que la obra, el Espíritu Santo utilizando esto para liberar nuestra mente. ¿Y cuál es el resultado? Si cambia nuestra manera de pensar, pues cambia nuestra manera de vivir. Y si cambia nuestra manera de vivir, entonces se cumple primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y este texto entonces pasa a ser fundamental en nuestra vida porque empezamos a andar como Jesús anduvo y podemos decir que por fin nuestra mente es libre. Cambie su manera de pensar y eso es posible por la obra del Espíritu Santo para que así cambie su manera de vivir y entonces seamos realmente cristianos útiles, cristianos que reflejamos la gloria del Señor. El Señor los bendiga abundantemente. Así es. Jesucristo es suficiente. Si lo tenemos a Él, entonces lo tenemos todo. ¡Qué bueno! Estamos tan gozosos en esta mañana, amigo y amiga que nos ves y escuchas, de que hayas podido compartir con nosotros este tiempo tan maravilloso. Hoy el Señor está haciendo un llamado a tu vida, un llamado de arrepentimiento para bien y no para mal. Él quiere librarte de las cadenas que hoy están atando tu vida. Vicios, pornografía, alcohol, prostitución, adulterios, drogas, cosas por las cuales tienes la mirada apartada del Señor. Él también quiere sanarte de esa enfermedad que hoy padeces. Él quiere llenar tu corazón de alegría, gozo, esperanza. Y una de las cosas más importantes que Él quiere darte son paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pero también quiere darte vida y vida eterna.
Tal vez tú hoy has escuchado este llamado y sientes esa inquietud en tu corazón por conocerle más. Y me preguntarás, hermano, ¿y cómo o qué debo hacer para que Él entre en mi vida? Allí donde estás, allí en tu lugar, no importa dónde, tal vez en la cárcel, en un hospital o simplemente en tu casa, te invito a que cierres tus ojos y repitas con todo tu corazón esta oración conmigo. Padre bueno, en esta mañana quiero pedirte perdón por mis pecados, porque he vivido de una manera que no te agrada. He vivido lejos de ti. Ayúdame a vivir desde ahora y por siempre para ti. Lávame más y más con tu sangre preciosa, porque hoy entiendo que en la cruz pagaste en mi lugar y que al tercer día resucitaste de entre los muertos, venciendo la muerte para darme vida eterna. Hoy te pido que entres en mi corazón y seas el dueño y amo absoluto de mi vida, porque quiero vivir para ti. Quiero adorarte con todo mi ser y darte siempre la gloria, la honra y la alabanza por siempre, solo a ti, mi Dios. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque desde hoy te confesaré como mi Padre, como mi Señor y como mi Salvador. Amén, amén, amén. Si tú hiciste esta oración conmigo en esta mañana, te invito a que te pongas en contacto con nosotros a través de los números que ves en pantalla para que juntos sirvamos, celebremos y adoremos al único, digno y merecedor de gloria, Jesucristo. Aleluya. Dios te bendiga, mi hermano. Dice así: yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. A ver cómo sale. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Segunda parte. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. A ver, si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Muy bien. Vamos a decir, yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de mi Señor. Otra vez. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de Dios. Creo en la misericordia de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará.
repite conmigo. Yo creo en el Espíritu de Dios. Yo creo en el Espíritu de Dios. Yo creo en el Espíritu de mi Señor. Si soy fiel, si soy fiel a poco, Él me confiará más. Si soy fiel a poco, mis pasos guiará. Si soy fiel a poco, Él me confiará más. Si soy fiel a poco, mis pasos guiará. Yo creo en el amor de Dios. El que crea que Dios lo ama lo va a cantar con la mano bien alta. Así va a decir: yo creo en el amor de Dios. Yo creo en el amor de Dios. Yo creo en el amor de mi Señor. Baja esa mano, pero sube la otra, ¿verdad? Yo creo en el amor de Dios. Yo creo en el amor de Dios. Yo creo en el amor de mi Señor. Los dos brazos al cielo. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Otra vez. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. La última. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará.